Vivimos en una cultura saturada de voces, pero escasa de verdad. Y en medio de ese ruido surge una pregunta necesaria. ¿Está la iglesia perdiendo su voz en la cultura o está perdiendo claridad en lo que dice? No hablamos de volumen, hablamos de autoridad. No hablamos de presencia, hablamos de identidad. Para esta conversación me acompaña el apóstol Uziel Reyes, una voz con discernimiento acerca de lo que la iglesia demuestra o está llamada a demostrar y acerca de los tiempos en los que nos ha tocado vivir como iglesia. Bienvenido, apóstol Uziel. Qué bueno que está con nosotros. Estimado y querido Pastor Javier, el gozo es mío. Para mí es un placer poder estar aquí contigo, compartir este tiempo y dialogar asuntos relevantes e importantes. Y un placer poder dirigirme también, por supuesto, a tu audiencia. Estoy expectante de este tiempo y creo que vamos a tener un buen tiempo para conversar. Antes de entrar en la plática per se, platicaros un poquito. Uziel Reyes, yo sé que es esposo de Francis, sé que es padre de Aarón y Christopher, Sí. pero ¿quién más es Uziel Reyes? Bueno, mira, creo que no me habían hecho esa pregunta antes. Me considero un siervo del Señor, representante pues por gracia de este santo y precioso evangelio que predicamos, que proclamamos y que enseñamos, este evangelio de Jesucristo. Bueno, soy venezolano, actualmente resido aquí en la Florida Central, pero vengo de Venezuela, donde hemos realizado un trabajo muy hermoso, nacido y criado en el evangelio y en el ministerio pastoral, presidiendo allí una iglesia preciosa, hermosa, que el Señor nos permitió fundar. Allí hemos estado durante más de 22 años haciendo un trabajo de transformación, haciendo un trabajo de incremento de la vida de Cristo en las nuevas generaciones, sí, porque nuestra iglesia tiene un porcentaje muy lindo de personas jóvenes. También tenemos personas adultas, experimentadas, ancianos en el Señor, pero también tenemos una generación joven y ha sido muy hermoso poder participar. Como bien lo decías, felizmente casado con Francis, soy padre de dos preciosos hijos. Aarón es el mayor y Christopher es el menor. Disfrutando de esta temporada acá en Estados Unidos, a donde Dios nos ha traído para continuar la tarea. Qué bueno, qué bueno. Y abriendo ya la conversación, estamos en conversaciones transparentes. Y si la audiencia y los hermanos que nos ven nos lo permiten, vamos a hacer lo más transparente posible. Y de una te pregunto, pastor, ¿está la iglesia perdiendo su voz en la cultura? Interesante pregunta, pastor. Considero que no. La voz de la iglesia siempre ha estado allí. A pesar de las persecuciones que ha tenido, que le ha tocado enfrentar a lo largo de la historia, a pesar de todo ello, la voz siempre ha estado allí. Lo que sí considero que hemos perdido es la amplificación de esa voz. ¿Sí? Observa lo que estoy diciendo, la amplificación de su voz. Es como cuando tú comienzas a mirar una consola de sonido. Tú vas a notar que hay perillas, que hay botones para bajarle y subirle la Ujú, ganancia al micrófono. ujú. Dicho de otra manera, es como bajarle volumen a tu radio. El sonido está allí, pero se oye con menos potencia. Eso es lo que está sucediendo con la voz de la iglesia en la cultura, pastor. Su voz sigue allí, no ha sido suprimida, pero hay perillas que le han bajado volumen a esa intensidad. Y hay diversas razones, ¿no? Hay diversas razones por las cuales esa voz se ha minimizado un poco. Voy a nombrar solamente algunos aspectos.
Uno de ellos es el desconocimiento del Evangelio de Jesucristo. Hablar de otro evangelio sin duda va a producir que la voz original de la iglesia se escuche fuerte en nuestra generación. Otro elemento es el testimonio gris de muchos creyentes, de muchos ministros. Debemos saber, pastor, que la cultura está observando y cada vez que un ministro cae, ellos mismos, la misma cultura, comienza a bajarle decibeles a la voz de la iglesia. Lo otro también es la falta de credibilidad. La falta de credibilidad hace que la voz pierda peso. Lo que antes impactaba, pues ahora ya no va a impactar para la cultura. Claro. Ahora, aunque digamos la verdad, la gente lo va a cuestionar. Porque la gente no sigue solo lo que predicamos, sigue a quien somos. Lo otro que también quizás puede influir es el poco interés del evangelio en las nuevas generaciones. Si no estamos dejando un legado de discípulos en las nuevas generaciones, la voz de la iglesia no tendrá esos amplificadores en las nuevas generaciones. Interesante. Fíjate que mencionaste algo muy interesante y mencionaste el hecho de que la cultura nos está observando. ¿Debería la iglesia observar a la cultura? Definitivamente, definitivamente, porque si la iglesia no observa la cultura, no va a hacerle una lectura correcta a las necesidades que tiene la cultura. De hecho, en ese observar, yo puedo visualizar que está sucediendo es un desplazamiento. La iglesia pasó de ser una voz que impacta la cultura para ser una voz que reacciona a la cultura. ¿Sí? En ese sentido, la sociedad, ¿qué está sucediendo? Que está avanzando con su agenda propia. Y muchas iglesias, en lugar de mostrarle la agenda divina o esa agenda profética de Dios, estamos tratando de agradarle a la cultura. Me encanta la contundencia de la iglesia de los Hechos. Nunca buscaron agradar a la cultura, sino impactarla. Entonces creo que hemos olvidado que la iglesia siempre ha sido contracultura. Así que el problema no es que la cultura cambie, porque eso siempre ha sucedido. El problema es que la iglesia deje de ser propositiva y se vuelva reactiva. Y allí, por supuesto, como decía anteriormente, comenzamos a perder ganancia en la proyección de la voz, pastor. Tremendo. Tremendo. Fíjate que decía hace un rato que vivimos en una cultura, la cultura de la posverdad, ¿verdad? Cada cual ajusta la información que tiene para validar su verdad. Sí. Podríamos decir entonces que no es que realmente la iglesia no tenga voz, pero es que muchas veces la iglesia no sabe desde dónde debería hablar o desde qué influencia o autoridad está hablando. No sé si Sí, totalmente te comprendo. En cierto momento plasmaba algo en mis escritos y si mi memoria no me falla, creo que aparece en el libro que escribí acerca del Apocalipsis, hablando en relación de la influencia. Y yo decía en ese momento, o escribía, que si Cristo no es la influencia de la iglesia, pues la iglesia no va a ser influencia a la sociedad, no va a ser influencia a la cultura. He podido observar que muchas iglesias o muchos ministerios buscan con diligencia tratar de ser influencia a la sociedad, cosa que está muy bien. El asunto es
que si la influencia que llevo como iglesia no es la de Cristo, entonces la influencia que podamos presentar no va a causar un impacto transformador en los corazones que alcancemos. Así que en ese sentido, como iglesia de nuestra generación y ministros de nuestra generación, indiscutiblemente necesitamos ver y evaluar qué nos influencia a nosotros, qué es aquello que realmente causa en nosotros influencia. Porque sin duda eso que nos influencia a nosotros es lo que vamos a proyectar en la cultura y en la sociedad. Cierto, muy cierto. Yo tengo un refrán que utilizo en muchas ocasiones y todos, de hecho, creo que lo utilicé como título de una predicación cuando estaba pastoreando. Lo titulé, tú sabes que aquí en Estados Unidos se arresta a las personas por manejar bajo la influencia. Ellos le llaman DUI, Ok, Driving Under Influence, ¿verdad? ok. Y entonces ese mensaje yo lo titulé DUI porque driving, aparte de manejar un vehículo, driving es manejar tu vida. Y yo decía que todos estamos bajo una influencia. Sí, O muy nos cierto. influencia Cristo, Exacto. o me influencio yo mismo, o me influenció papi, o me influenció mami, o me influencia el presidente Trump. O sea, todos estamos bajo Sí, influencia. sí. Y te Y allí, pregunto, ajá, y allí antes de la pregunta, y allí es donde tenemos que con discernimiento observar, mm, ¿estamos influenciando la cultura o como iglesia estamos permitiendo que la cultura nos influencie? Hay que observar eso. y precisamente esa era la pregunta. ¿Cuándo es que la iglesia comenzó a medir su impacto o su relevancia por la aceptación cultural? ¿Habrá algún tiempo que uno pueda medir y decir, de aquí para acá fue que eso sucedió? Wow, muy interesante pregunta. Creo que eso comenzó a suceder cuando hubo ausencia de un discipulado enfocado en Cristo. Mm, Creo que al no haber espacios intencionales creados para discipular, mm, para que Cristo sea el incremento en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestros hijos, mm. como decíamos, para que Él sea la influencia, pues indiscutiblemente allí comenzó el desvío. Lo voy a decir de esta manera para graficarlo, de tal manera que pueda ser explicativo. Si cerramos la Biblia, ¿no? Si cerramos la Biblia, sin duda nos vamos a comenzar a notar de que al no haber espacios para ir, para inquirir, para escudriñar, a partir de allí considero que comenzó el desvío y el desenfoque. Tremendo. Wow, poderoso. Poderoso lo que acabas de mencionar y muy cierto, apóstol, muy cierto. Eh, ¿Dónde está la línea? Porque es una línea bien finita, pero hay que trazarla. Entre contextualizar el Evangelio y diluir el Evangelio. La línea, wow. Contextualizar es cambiar el lenguaje sin cambiar el mensaje. Observa, cambiar el lenguaje sin cambiar el mensaje. Pero diluir es cambiar el mensaje para que no incomode. Mm, Pablo se hizo de todo para alcanzar a muchos, pero nunca modificó la sustancia del lenguaje, pastor. mm, De manera que diluir significa quitar el arrepentimiento, suavizar la cruz, evitar hablar de santidad y de pecado para no perder audiencia. mm. Y si se hace eso, sin duda, se cruza la línea. De manera que la pregunta clave es,
que la gente me escuche, la gente que me escucha en nuestras reuniones, ¿sale cómoda o sale transformada? O sea, mira la diferencia entre contextualizar y diluir. Si la gente sale de nuestras reuniones cómoda, posiblemente el mensaje fue diluido. Si nuestra sociedad nos escucha y salen cómodos, entonces posiblemente el mensaje fue diluido. Wow. Porque todo proceso, escucha, pastor, todo proceso de transformación sin duda será incómodo también. Sin duda será incómodo. Y cuando nosotros observamos el proceder de la iglesia del primer siglo, la iglesia nunca buscó agradar la cultura, encajar en la cultura. Por el contrario, por causa del mensaje que proclamaban, fueron perseguidos, fueron encarcelados, fueron asesinados por causa del mensaje. Wow. De manera que la iglesia siempre ha sido una voz, nos guste o no, incómoda. Siempre ha sido una voz incómoda. Lo observamos, de hecho, en el Evangelio de Juan, hablando del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Él dice, aquella luz verdadera venía a este mundo. Dice, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque evidentemente la luz expone la maldad del hombre, expone su condición, expone su pecado. Entonces, esa luz cuando expone, incomoda. Si la luz no está incomodando, seguramente se ha diluido. Cierto, muy cierto. Entonces podríamos decir, pastor, que contextualizar es como traducir, pero diluir sería alterar. Definitivamente, definitivamente. Diluir es alterar, y como ministros del Señor y como iglesia en nuestra generación, no tenemos el derecho de alterar el mensaje. Sabes muy bien que un heraldo sencillamente es alguien que entrega el mensaje. Un mensajero es alguien que entrega el mensaje tal cual como lo recibió. O sea, no tiene autoridad para añadirle, para desvirtuarlo, para alterarlo. Y allí es donde radica la responsabilidad que tenemos delante de nuestro Señor Jesucristo. Somos responsables de entregar el mensaje tal cual como Él nos los ha entregado a nosotros. Sí, Señor. Sí, Señor. Te pregunto, apóstol, ¿qué pierde más que la iglesia, qué pierde el congregante que se reúne o que asiste a las reuniones de la iglesia? Y hago esa aclaración porque una cosa es la iglesia, otra cosa es la congregación. Sí. Y por el fruto se sabe. Sí, correcto. ¿Quién es el que se congrega y quién es cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza, y quién es uno que asiste donde se reúne el cuerpo? ¿Qué pierde la iglesia cuando busca ser aceptada por encima de ser fiel? Wow. Qué pregunta. Creo podemos decir muchas cosas en esta pregunta que me haces, pero quiero precisar tres cosas que considero importantes. ¿Qué pierde la iglesia? Bueno, pierde autoridad espiritual. Y cuando hablo de autoridad espiritual me refiero a el peso que tiene tu voz cuando hablas. ¿Qué pierde la iglesia? Perdería el peso de hablar. Y ese peso no viene con un título, viene con la congruencia entre lo que predicamos y vivimos. Cuando la iglesia negocia su mensaje para ser aceptada, la gente lo percibe. Y una iglesia que dice lo que es conveniente en lugar de decir la verdad, pues pierde autoridad. Sin credibilidad no hay autoridad. Podemos tener el micrófono en la mano, pastor,
pero nadie nos va a creer. Wow. Es algo muy peligroso que no nos podemos permitir. El hecho de perder autoridad espiritual y credibilidad. Porque, repito la idea, podemos tener un micrófono en la mano y hablar muy fuerte, pero la gente no nos va a creer. Lo segundo es que perdería identidad profética. La iglesia fue llamada a ser la voz de Dios en la tierra, no el eco de la cultura. Wow. ¿Sí? Entonces, ser profético no es predecir el futuro, es declarar la verdad de Dios en el presente, aunque sea incómoda. En algunos momentos va a ser incómoda, pero de eso se trata, de mantener esa autoridad y esa voz profética. Cuando la iglesia busca entonces aceptación, allí deja de confrontar y empieza a acomodarse. Y una iglesia que solo dice lo que la sociedad ya piensa, no tiene razón de existir. Wow. Se convierte en un espejo de la cultura en vez de ser una luz dentro de ella. Y lo tercero, pierde poder transformador, que es el fruto visible. Al no haber poder transformador, pues no van a haber frutos visibles. Y la iglesia existe precisamente para eso, para transformar vidas, y eso se ve, para transformar familias, comunidades. Pero ese poder solo opera cuando el mensaje es fiel a la verdad y sin filtros. Un evangelio diluido produce creyentes tibios, pastor. No transforma. ¿Y a qué me refiero con creyentes tibios? Bueno, pues que no va a haber transformación al adicto, no hay restauración al matrimonio, no confronta la injusticia. El poder transformador de la iglesia, amado, está directamente ligado a la pureza del evangelio. Wow. En resumen a esta pregunta, una iglesia aceptada por el sistema es una iglesia domesticada. Sin autoridad, nadie te escucha. Segundo, sin identidad profética, no tenemos nada que decir. Y sin poder transformador, no producimos cambio. Wow. Qué tremendo. Voy a acotar esa frase que utilizaste. Y yo creo que la voy a plasmar como eslogan en esta conversación. Cuando la iglesia negocia la verdad, pierde autoridad. Wow. Así es. Te pregunto, ya para ir, ¿verdad? Aterrizando este avión. Exacto. Hablaste de la voz profética de la iglesia. Y te pregunto, ¿qué significa que la iglesia tenga voz en medio de la cultura? Una voz poderosa, una voz profética. Pastor Javier, significa que no hablamos por provocación, pero tampoco callamos por miedo a la cancelación. Sabes que hoy en día se conoce lo que es la cultura de cancelación. Sí. Todo esto de los haters, tú puedes publicar cualquier pensamiento en redes sociales y no va a faltar alguno que no le va a gustar lo que tú publicas. Entonces, no hablamos provocando a la cultura, pero tampoco nos callamos por miedo a la cancelación. Tener voz es hablar con verdad, pero también con amor al mismo tiempo, sin sacrificar ambas cosas. Es hablar lo que la palabra dice, establece, aunque no sea tendencia. Viste que hoy en día muchos hablan para tratar de ser tendencia. No es nuestro caso. Algunas cosas sabemos que no van a ser tendencia. La iglesia con voz, amado pastor, se para firme, con convicción en la escritura, pero también con compasión genuina hacia el prójimo. Y esa iglesia es la que dice, señores, hay un camino superior y se llama Cristo. Te voy a poner un ejemplo.
Cuando se impuso el confinamiento durante la pandemia, Ujú, la cultura le dijo a la gente, quédate en casa, ujú, consume contenido, distráete. Pero la gente estaba deprimida, ujú. con miedo, familias encerradas, a punto del colapso emocional. ¿Y dónde estaba la iglesia? Las iglesias que tenían voz no se quedaron en silencio. Abrieron vías de ayuda, llevaron alimentos, predicaron esperanza, acompañaron a aquellos que perdieron seres queridos. Nota esto, no pidieron permiso para ser relevantes, simplemente lo fueron. Ujú. Y eso es tener una voz. Tremendo. La iglesia con voz es la que cuando habla, la comunidad escucha. No porque grita más fuerte, pastor, Ujú. sino porque ha demostrado con hechos que le importa la gente. Es la iglesia que está en el hospital, en el barrio, en la cárcel, en las escuelas. Y desde allí, desde ese servicio presencial, Ujú. habla con autoridad. Ujú. Porque habla ojo, no habla desde la comodidad del púlpito, sino que habla desde la vida en tiempo real. Esas son las iglesias que necesitamos. Amén. Esas iglesias que sí tienen voz, que conservan la voz y que sin duda dignifican este evangelio. Amén, amén, amén. La iglesia, en otras palabras, apóstol, no fue llamada a ser un eco para repetir lo Correcto, que alguien dijo. La iglesia está llamada a ser una referencia. correcto, Hay gente que buscan ser tendencia sonando ecos, pero correcto. cuando la voz profética de Dios eh, es una referencia en tu vida, el resultado inevitable es tendencia, porque, porque tú marcas la pauta de lo que va a estar Correcto. sucediendo alrededor tuyo. Ahora, te pregunto, y aquí esta pregunta, estoy deseoso de escuchar la respuesta, no la sé, pero estoy a la expectativa. ¿La iglesia está siendo relevante realmente o simplemente se conforma con ser aceptada? Wow, esa es una de esas preguntas que son una recta a 100 millas a los codos, ¿no? Pastor, logro entender que relevante es cuando la cultura no puede ignorarte porque lo que dices tiene peso, Mm. tiene fruto, tiene impacto real en la gente. En cambio, cuando la iglesia es adaptada, es cuando la cultura te tolera porque ya no representas ninguna amenaza. Mm. Y yo sé de lo que te digo por el contexto del país de donde vengo. Ujú. La iglesia dejó de ser una amenaza. Mm. Al- al- Algunos, en algunos contextos, dejaron de ser una amenaza para convertirse en ser una iglesia aceptada. En Wow. ese sentido, hoy muchas iglesias son aceptadas precisamente porque dejaron de ser relevantes, dejaron de producir un impacto. La verdadera relevancia, pastor, nunca viene a adaptarse al sistema, sino ofrecer algo que el sistema no puede dar. El sistema no puede dar paz, no puede dar calma, no puede dar vida eterna, no puede dar transformación genuina. Nuestro mayor ejemplo de esto es Jesucristo. Mm. Jesús en su ministerio nunca buscó la aceptación ni de los fariseos, ni de los saduceos, ni del imperio romano. Él sabía a qué había venido. Mm. La fidelidad a su llamado, sin duda, lo terminaron convirtiendo en un hombre relevante en su generación. Él sabía que solo en él estaba la paz. Por eso dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Él sabía que en él solamente estaba el camino, la verdad y la vida. No, me impresiona lo que dices porque
viene a mi mente, acuérdate, como buen baby boomer, no se me hace muy difícil hacerme imágenes. Y me viene una imagen eh, hablando de la voz de Jesús en la cultura en la que le tocó eh, hablar, y él decía, oísteis que fue dicho. Así es. Y decir eso en aquella cultura. Mas Sí, yo os digo. sí. Era redireccionarlos completamente. Wow. Y, y basado en eso, en esa imagen que produce lo que me acabas de decir, ¿cómo puede la iglesia recuperar una voz clara sin perder la esencia? Recordando Sí, que la iglesia es el cuerpo, Cristo es la sí. cabeza. Pastor, creo que con tres cosas esenciales, con tres cosas concretas, necesitamos volver a la escritura, entendiendo que la escritura es Cristo mismo. No estoy hablando de la Biblia, de la Biblia. Ujú, Necesitamos volver a Él. ujú, Él es lo que se escribe en el corazón. ujú. Él es la escritura que se escribe en la mente y en el corazón. Necesitamos regresar el corazón de nuestra generación a la escritura, a una enseñanza sólida, pero sin pedir disculpas. La palabra no necesita pedir permiso, Ujú. necesita corazones fieles que lo quieran recibir. Hay un principio que él dijo, ¿no? Bienaventurados los pobres en espíritu y los humildes de corazón. Ujú. Así que debemos tener un corazón dispuesto a recibir abiertamente y con humildad la escritura para que sea inscrita, graficada en los corazones de nuestra generación. Lo segundo, necesitamos formar líderes que teman más a Dios que a la opinión pública, pastor. Líderes que no negocien principios por plataformas, ¿sí? No negociamos principios por plataformas. Necesitamos líderes diligentemente que estén comprometidos con la verdad de este poderoso evangelio. Y tercero, demostrar con hechos lo que predicamos. Me encanta porque ese libro se llama el libro de los hechos, no el libro de los dichos. De manera que necesitamos predicar también con los hechos. La iglesia recupera su voz cuando su vida respalda el mensaje, cuando su vida sostiene, soporta lo que proclama. Necesitamos recuperar. Y yo creo que en nuestra generación Dios tiene hombres y mujeres que están dispuestos no solo a comunicar el mensaje, sino que su vida también sea el mensaje mismo encarnado. De hecho, esta es una de las proezas de este evangelio. Este evangelio no solo es aprendido cognitivamente, este evangelio tiene el poder de encarnarse al punto de transformar de adentro hacia afuera. No es Tremendo. casualidad que diga, y aquel verbo se hizo carne. No es casualidad que diga, la palabra se hizo carne. Eso significa que la palabra tiene el poder de encarnarse. Yo soy de los que creo que vivimos con una palabra encarnada, Amén. no con una palabra gravitando en los aires. Vivimos con una palabra que se ha encarnado en nuestra piel, en nuestra carne, en nuestra dermis, en nuestros huesos y que traspasa aún hasta llegar a los tuétanos. Ese es el poder de la palabra, una de las proezas de este evangelio, Pastor Javier. Me gustó más que un buen café lo que dijiste cuando dijiste que no es el libro de los dichos, es el libro de los hechos. Porque no se trata de hablar más fuerte, sino se trata
de hablar y manifestarse desde una identidad clara. Me gusta cómo lo dice Fabián Liendo, cuando él dice, las escrituras o la palabra hay que hacer la distinción, porque cuando tú vas a un restaurante y tú pides Exacto, el menú no es la comida. exacto. El menú te dice de qué consiste la comida. Así es, O sea, tú no te comes el menú, así es. pero tú sabes lo que te vas a comer cuando miras el menú. Sería muy triste comerse el menú, ¿no? Te ima- Tristemente apóstol, una gran Wow, parte de nuestros hermanos son, son conformes. Yo no voy a decir comiendo el menú, ¿verdad? Pero admirando el menú sin pedir nada correcto, del menú. correcto, correcto, definitivamente. Tremendo. Qué, La qué lindo, iglesia, qué lindo que el Señor nos permita ujú, no solo ver el menú, ¿verdad? ujú. Qué lindo que Él nos permita comer el pan. Eso es más hermoso aún. Y eso es lo que tú Apóstol. decías hace un rato cuando decías que la palabra se hace carne. O sea, la comida no es el menú, la comida es lo que vistes en el menú y cuando te lo Así es, traen, que lo ingieres, ahí está, porque ahí está la esencia de lo que fuiste a así hacer es, allí. así es, Y la iglesia, mis amados, no fue llamada a adaptarse a la oscuridad. Jesús no estaba jugando a ver qué pasa cuando él dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y la luz no negocia, simplemente brilla. así es, Y más, es notable su intensidad cuando más oscuro está. así es. Apóstol, una palabra final para pastores, líderes, gente hambrienta que está viéndonos. Sigamos siendo esa voz en la cultura. Sigamos marcando la diferencia. Sigamos siendo influencia en ella por causa de que Cristo ha influenciado nuestros corazones. El trabajo en el Señor no es en vano. Ánimo, amados pastores, ministros del Señor, amada iglesia en nuestra generación. Ánimo, sigamos manteniendo la voz en muchos de los sectores que quizás han sido olvidados. Sigamos siendo esa voz en las escuelas, en las universidades, en los colegios, en los hospitales, en las cárceles. Sigamos siendo esa voz, que sin duda veremos los resultados transformadores de la voz, de la palabra de Dios, transformando corazones, transformando vidas. Él lo sigue haciendo hoy. Amén. Amén. Apóstol, gracias por tu tiempo, gracias por tu corazón, gracias por tus palabras. Y estamos muy contentos y muy agradecidos de haber podido compartir con tu persona. Yo sé que tu tiempo es bastante ocupado, sin embargo, compartimos este tiempo y declaramos y oramos y esperamos creyendo que estas palabras que hemos hablado en esta conversación en transparencia pueda edificar y tocar los corazones de cientos y miles de personas que necesitan alinear su corazón a la verdad de Jesucristo. Así que gracia y paz para ti y para tu familia. Gracias, apóstol. Un abrazo. Gracias a ti, pastor, lo disfruté muchísimo. Esto estuvo mejor que un state. Gracias a ti una vez más. Amén. Amado, ya sabe, comparte este episodio con alguien. Comenta durante el video, ¿está la iglesia influenciándose o está adaptándose? Contéstanos esa pregunta. Suscríbete a nuestro canal porque
Al suscribirte a nuestro canal, darle like a este video, nos ayuda a crecer en esta comunidad de fe donde no somos perfectos, somos genuinos, somos transparentes y estamos edificando a la, eh, de acuerdo a nuestros mejores esfuerzos, al diseño y a la medida de Jesucristo, según Él lo pone, porque Él es quien pone así el querer como el hacer por su perfecta voluntad. Hasta un próximo episodio de Conversaciones Transparentes. Recuerda, dale like, suscríbete, comparte, haz un search ahí en las plataformas del apóstol Uziel Reyes, Pastor Uziel Reyes. ¿Dónde te conseguimos? ¿Cómo te conseguimos en Instagram, Facebook? En todas, Uziel Reyes Oficial, @Uziel Reyes Oficial, en todas. Ahí Y también. ¿Y el libro, cómo lo pueden conseguir? en mi web www.uzielreyes.com. Excelente. Así que ya sabes, tienen su asignación para entonces poder seguir creciendo en esta comunidad de fe y seguir haciendo lo que hemos sido llamados a hacer. Así que gracias y paz, nos vemos. Bye bye.